Van a matar uno por uno a todos los secuestrados que tienen. ¿Cómo lograr que una historia que es tan colombiana, tan nuestra, que hemos vivido en carne propia también, cómo lograr que sea más internacional? ¿Cómo lograr llevársela a un público que de pronto no conoce y no ha vivido el conflicto armado? Bueno, mi idea de ofrecérsela o de proponérsela a un director como Andrés Wood, chileno. Él conocía el libro, conocía algo de la situación colombiana, pero era alguien que iba a abordarlo de tal manera que él mismo se lo explicara, no él lo estudiara. Primero él tenía que entenderlo perfectamente y luego volverlo a contar de una manera que fuera interesante o más que interesante para los colombianos y totalmente comprensible para el público en los otros países. O sea, el drama personal siempre es un drama personal con el que cualquier persona de cualquier lugar, creo, se va a poder identificar. Desde la experiencia que cada uno de ustedes tuvo interpretando a su personaje, ¿cómo definirían la guerra en Colombia? Definir la guerra en Colombia, no me gustaría definirla porque sería reducirla. La guerra es de muchos años y se ha presentado en muchas maneras, nombres y formas, no solamente el secuestro, los asesinatos, las desapariciones, los crímenes que han quedado impunes, el abuso del poder permanente, la corrupción. Hay tantas formas de guerra en este país que no me gustaría definirla. Lo que sí creo es que definitivamente hay que entender lo que pasa para poder saber la verdad, perdonar y hacer el proceso de reparación, y eso genera un cambio y una evolución, y creo que es lo que nos hemos preocupado por hacer en la serie. Creo que es muy difícil definir la guerra en nuestro país porque además sucede desde hace muchísimos años, pero creo que es interesante ver cómo la violencia nos ha acompañado como históricamente como sociedad, cómo la hemos normalizado y cómo se ha vuelto casi una forma de vida sí, para los colombianos, ¿no? Que además queremos hacer de cuenta que no existe. Estamos empeñados como sociedad en minimizarla, y ese es el gran problema que tenemos, que no queremos aceptar que forma parte de nosotros como cultura y como sociedad. No hay guerra buena ni paz mala. Es simple, pero es así. Para Noticia de un Secuestro, ¿cómo fue esa relación con las víctimas? ¿Cómo se pueden ver reflejadas tal vez, o pues los familiares de las víctimas, cómo pueden ver la representación de lo que ellos sufrieron aquí en pantalla? Primero hay que decir, bueno, dar las gracias a las personas, a los secuestrados y a los familiares de los secuestrados, a la familia Pachón, Villamizar, Turbay y a otros, sin el beneplácito por lo menos de esas tres familias, yo ni siquiera hubiera emprendido a hacer la serie. Las buenas historias hacen que nadie sea un extraño. Esa persona soy yo. Ese niño, esa mujer, ese viejo, ese vivo, ese muerto, ese soy yo. Por eso la historia está centrada en las víctimas. Para ustedes como actores, ¿qué hicieron para poder interpretar a sus personajes? Tuvimos ese gran regalo que fue unos buenos meses para poder investigar, para poder leer, para poder llenarnos de toda la información y los documentos periodísticos e históricos que hubiera acerca de, en mi caso, de Maruja y de su historia de vida. Libros también, el libro de su hermana a mí me ayudó muchísimo para entender su historia de vida, su historia familiar, cuál era la relación que Maruja tenía además con el nuevo liberalismo, cuál era su liderazgo, ¿no? También como jefe de campaña. Bueno, todas estas cosas, su activismo político también lo pude entender mucho desde el libro de Gloria, de su hermana. El poder sentarme, el tener la posibilidad de tener una conversación con ella, para mí fue fundamental, poderla ver, poderla escuchar, poder entender cuál era sus pensamientos durante el secuestro, que la atormentaba, que extrañaba, que añoraba, ¿sabes? A que se acostumbró, cómo eran los espacios, los olores, que le dolía. O sea, todo eso para mí me llenaba de mucha información y de muchos recursos que yo iba a poder usar en el encierro, porque yo estoy contando una historia en 6 episodios de una mujer prácticamente en un cuartico así de grande todo el tiempo. Entonces es cómo puedo recrear esto
para mí era fundamental. Creo que Alberto es un personaje muy instrumental. Es épico en la medida en que hace que la historia avance. Tenemos, digamos, toda la parte dramática, sumamente humana, claramente, de las personas que están privadas de su libertad. Entonces me concentré mucho en hacer ese personaje que nos sirviera, o que le sirviera a la historia, que tuviera el propósito de hacerla avanzar. La ironía de que un político tuvo que volver su nombre de acción. O sea, sí. Eso es parte de lo interesante de ese personaje. Teníamos mucha información todos, histórica, periodística, documental y sobre todo la del libro, que es donde está basada nuestra historia, ¿no? La versión de Gabriel García Márquez de cómo narró él estos hechos reales y la interpretación de nosotros. Lo que a mí me cambia la cabeza de cómo iba a construir mi personaje fue mi conversación con María Carolina, porque tenía mucha información de muchos periodistas, más todo lo que había visto, las imágenes que están en el registro, y en especial cuando era la escena del rescate de Diana, rescate fallido lamentablemente. Algo tan conocido que podrían casi que poner la escena, que ya la tenemos todos grabados. En el país hay documentos donde está grabado de todos los noticieros, pues simplemente la podrían poner. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que lo estamos contando desde el lado más humano y sensible posible, que es su hija, y cómo su hija narra los hechos. Y ahí fue cuando me cambió la mirada, porque la manera en que su hija me narró cada uno de los hechos es distinta. El dolor profundo de la incertidumbre, el dolor profundo de la pérdida, un duelo interminable. Y cuando yo hablé con ella y oí cada uno de los detalles del secuestro de su mamá, porque ella tiene el diario, y cuando la oí contarme el momento del rescate y cómo se encuentra ella con su mamá, cada uno de los detalles, la virgencita que tenía en la mano, cómo tenía la planta de los pies porque le tocó ir descalza, todas esas cosas que en la prensa no tenemos tiempo de detenernos en esos detalles. Yo creo que ahí estaba lo magnífico de contar esta historia desde este punto, y es: aquí sí hay espacio para contar esos detalles, porque esto es lo que importa, las víctimas, cómo fueron los hechos realmente. Y ahí fue cuando decidí construir mi personaje desde los ojos de María Carolina y no de los documentos históricos y periodísticos. ¿Cómo lograr que un libro tan importante, que seguramente tú debes conocer al derecho y al revés, cómo lograr convertirlo en un guión tan interesante y también tan crudo que se puede ver reflejado en noticias de un secuestro? Bueno, hay que adaptar primero. O sea, no se puede decir voy a agarrar este libro y voy a hacer una copia de este libro. O sea, finalmente el mismo libro es la versión de Gabo de los hechos, y él mismo tuvo que excluir, me imagino, muchas cosas que son parte de la historia, pero que él destiló a lo esencial de lo que él consideraba la historia, sobre todo de este grupo de secuestrados. Nuestra ambición era la misma, no era hacer el libro filmado, sino agarrar el libro y adaptarlo. Y por supuesto hay cosas diferentes, hay personajes diferentes, circunstancias diferentes, cosas que están en la serie y no en el libro y viceversa, pero la esencia está, la esencia de un país prisionero de una circunstancia, de su historia, y más recientemente de un jefe del narco con suficiente poder para secuestrar al país entero, y luego de ahí bajando todos los escalones hasta la gente que está literalmente sentada en el suelo de un cuartito, sufriendo, y con la que nosotros podemos identificarnos. Entonces, aunque no se parece exactamente al libro, el ADN, lo que importa, lo esencial, lo crucial de lo que pasó está en el libro, y lo crucial de lo que pasó y lo que está en el libro creo que también está en la serie. Yo sí creo en la justicia. Radiónica. El universo Radiónica en www.radionica.rocks.